va a ser una pequeña serie acerca de unos acontecimientos muy importantes que se sucedieron y se sucederán en el futuro. Creo que como nunca la iglesia lo ha vivido, estamos viviendo unos tiempos extraordinarios. No tenemos noticia, no tenemos memoria de que antes la iglesia haya vivido lo que se está viviendo. El mismo Apocalipsis, en sus primeros pasajes, nos dice cuáles son las 7 clases de iglesias que ha habido, en su ubicación geográfica y también en el tipo de iglesias que fueron. Y nosotros pertenecemos a la iglesia de los últimos días. Nosotros pertenecemos a la iglesia que se ha acomodado. Nosotros pertenecemos a la iglesia que no quiere escuchar el mensaje. ¿Quiénes dicen amén? La iglesia que no quiere escuchar el mensaje, la iglesia que se ha acomodado, la iglesia que solamente quiere escuchar lo que quiere escuchar, a la iglesia que quiere solamente escuchar lo conveniente. La iglesia a la que se pelean por entrar porque se les va a decir cuántas cosas buenas vienen. Pues la Biblia nos dice que cosas malas vienen. La Biblia nos dice que aún en medio del dolor la iglesia será protegida, en medio del dolor la iglesia será tenida en un lugar especial, pero que viene tiempo de dolor como jamás se ha visto antes. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, por favor. Libro de Daniel. No sé qué tanto alcanzaremos a avanzar hoy, pero este libro es espectacular. Para los que les gusta la escatología, ¿quiénes les gusta la escatología aquí en Aposento, por favor? Bueno, para los 2 o 3 que les gusta la escatología, hoy se van a dar un banquete. Los otros tengan paciencia y escúchenlo. Tal vez de pronto algo de lo que vamos a hablar hoy llegue a sus corazones. Los que están en las redes sociales, mucha gente me ha dicho en algunos lugares que quieren escuchar, bueno, aquí les va un poquito de escatología. Amén. Vamos a buscar entonces en el Daniel capítulo 2 y quiero ponerlo un poquito en contexto. Este libro de Daniel es escrito unos 600 años antes del Señor Jesucristo, es decir, tiene unos 2600 años de escrito. Este libro de Daniel, por su composición, los teólogos lo han descrito como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis del Antiguo Testamento. Solamente tiene 12 capítulos y tiene 58 profecías, imagínense. En 12 capítulos, 58 profecías. Y el 45% del libro habla únicamente de profecía. Este es un profeta, un muchacho realmente. La Biblia nos habla acerca de que nuestros muchachos tendrán unas cualidades espirituales específicas y muy grandes. Pues este era un muchacho que en la primera deportación a Babilonia tenía alrededor de unos 17 o 18 años, se calcula. Era un muchacho muy joven y lo veíamos hace unas semanas, como él propuso en su corazón no contaminarse y servirle al Señor. Él propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Él propuso en su corazón ser diferente. Cuando tú propones en tu corazón hacer la voluntad de Dios, cuando tú propones en tu corazón, aún por encima del concepto de las personas que te rodean, hacer la voluntad de Dios, Dios te va a honrar. Y así lo hizo con Daniel. Dios le dio una serie de profecías a este muchacho impresionantes. Hoy vamos a ver apenas una de ellas. No con ello les voy a decir que vamos a escudriñar todo el libro de Daniel, pero vamos a tener en cuenta algunos pasajes del libro de Daniel. Es un recorrido espectacular, al menos a mí me parece. Es un recorrido espectacular y apasionante. La exactitud
con la que Dios le da, con la que el Espíritu Santo le revela los acontecimientos por venir a este muchacho. Sucede en el imperio babilónico. Recordemos nosotros que Jeremías profetiza al pueblo de Israel que van a ser llevados en cautiverio porque ellos tenían unos profetas que no hablaban la verdad, porque ellos tenían unos profetas que solamente le decían a la gente lo que querían escuchar. ¿Se parece en algo a lo que estamos viviendo? Le decían esos profetas a la gente que no se preocuparan, que todo estaba bien. Y el Señor les dice puntualmente, les dice a través de Jeremías: por causa de los profetas mentirosos los voy a castigar 70 años. Efectivamente, llega el tiempo del cautiverio, son llevados a Babilonia y en ese tiempo de Daniel, del profeta Daniel, en el tiempo que él estuvo allí en cautiverio en Babilonia, hubo tres mandatos. El mandato de Nabucodonosor lo vamos a ver hoy. El de su hijo Belsasar también lo vamos a ver hoy. Estuvo también reinando Ciro y estuvo reinando Darío. Miren esto tan poderoso. Vamos entonces. El rey Nabucodonosor, que es el primer gobernante en Babilonia, tuvo un sueño. Y ese sueño dice que le quitó el sueño. Es decir, a raíz de ese sueño no podía dormir. Un sueño que le perturbó la paz. Y él dice, hace un llamado a todos los sabios, a todos los brujos, a todos los intelectuales de su reino para que le descifraran su sueño. Normalmente vemos nosotros cómo los gobernantes se rodean de personas que tengan algo que ver con el ámbito espiritual. ¿Sí se han dado cuenta? Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde 1945, 12 presidentes, óiganme bien, 12 presidentes desde 1945, su consejero de cabecera fue el pastor Billy Graham. Y miren qué tremendo. El pastor Billy Graham estuvo aconsejando 12 pastores hasta el bueno de nuestro amigo Obama. Lógicamente, pues murió el viejito, ya no había más a quien aconsejarle, a quien pedirle consejo. Pero este señor no buscó el consejo de un hombre de Dios. Él se ha rodeado de cierto tipo de personajes. Desde 2018, Estados Unidos viene en una caída franca. Totalmente franca. Y les voy a decir algo, esto es un datico que les voy a decir. Suba Trump o suba Kamala, vienen acontecimientos terribles para los Estados Unidos. Es más, si sube Trump, hay unos acontecimientos más próximos. Si sube Kamala, se va a prorrogar un poquito en el tiempo, pero bíblicamente he estado estudiando esto. Y lo que viene es terrible para los Estados Unidos. La nación, la familia, el hogar, la persona que se aleja de Dios tiene funestas consecuencias. Y llegó el tiempo, me ha dicho Dios a mí, llegó el tiempo de ajustar cuentas con los Estados Unidos. Así que, para los que se quieren ir para los Estados Unidos, dice la palabra del Señor que la espada que temen aquí, las alcanzará ya. Mucha gente está corriendo, están huyendo, pero por miles y por cientos de miles están yendo para allá. Se los digo con toda la seguridad, con conocimiento de causa de lo que les estoy diciendo. Muchos están escapando a la espada de Colombia y se van directamente a la espada de los Estados Unidos. Es decir, cuando la Biblia habla de espada, habla de juicio. Es juicio de parte de Dios. Así que Nabucodonosor tiene un sueño y comienza a preguntarle a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos, porque habían astrólogos, ¿qué significa el sueño? Vienen los astrólogos y le dicen, mi rey, díganos qué soñó y nosotros le diremos qué significa. Y él dice, ahí está el problema, no me acuerdo del sueño, necesito que me digan qué soñé y cuál es la interpretación del sueño. Delicado el asunto, o sea, nadie pudo hacerlo, nadie. Los mismos astrólogos dijeron, esto no lo puede resolver sino solamente alguien superior.
se decreta el edicto, todos deben morir junto con sus familias, todos los sabios de Babilonia. Y le llega el mensaje a Daniel. Y Daniel lo único que le dice, mire, yo le voy a pedir a Dios, solamente deme un tiempito. Y yo le pido a Dios. Y le dice Nabucodonosor, está bien, yo le doy un tiempo. Él inmediatamente se va donde sus amigos, con los que fueron llevados cautivos a Babilonia, y comienzan a pedirle al Señor. Y en una noche Dios le da la revelación. Y él se va donde el rey, y aquí empieza lo lindo, esto es hermoso. Recuerden que había dos fases. Le estaba pidiendo a Nabucodonosor el sueño, qué fue lo que él soñó, y además de eso la interpretación del sueño que soñó. Y entonces vamos al verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, le dice Daniel a Nabucodonosor, el cual revela los misterios. ¿Cuántos creen que hay un Dios en los cielos que revela los misterios? Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es decir, esta profecía era para el futuro. Dios le estaba revelando a Nabucodonosor porque él estaba preocupado. Hay dos cosas que preocupan al ser humano. Uno, el pasado. Porque nos preocupamos por el pasado. Si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije tan mal? ¿Por qué tomé esta decisión? Nos damos cuenta ya cuando es tarde, ¿verdad? Y dos, el futuro. Hay muchas personas, pero muchas personas que están muy preocupadas por el futuro. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir de parte de Dios que el futuro está en sus manos. Mi futuro está en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos de Dios siempre y cuando yo lo ponga en las manos de Dios. Lo deje ir delante. Verso 29. Estando tú, miren qué autoridad a este muchachito. Imagínate un muchachito de 17 años dándole el sueño y la interpretación a un rey. Lógicamente también era un rey joven, era un muchacho. 25 años tenía cuando comenzó a gobernar Nabucodonosor. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Repetimos esto para que lo cojamos un poquito más fácil, porque los veo como un poco asustados. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, pero sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Era tan terrible la imagen que había visto Nabucodonosor que lo perturbó. Se le olvidó el sueño. Era algo tremendo. Ese era el sueño. Pero miren lo que falta. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, pero esa piedra no fue cortada con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, aquella piedra. Entonces fueron desmenuzados también el hierro. Miren la secuencia, que esto es muy importante, porque la exactitud de esta profecía es impresionante. Fueron desmenuzados de abajo hacia arriba el hierro, el barro cocido de los pies, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Han entendido algo?
Pues por eso fue que llamaron a Daniel, para que lo descifrara. Porque solamente a través de la sabiduría del Espíritu Santo puede ser revelado lo que hay detrás de un sueño. Yo admiro cuando Dios da la revelación de sueños. Yo me impresiono cuando la gente tiene ese don. Es un don impresionante. A mí a veces, la mayoría de veces me cuentan un sueño y yo realmente digo, difícil. Pero cuando la gente tiene esa revelación, tú lo ves claro. Cuando la persona te da la revelación, dice, claro, ¿cómo no lo vi antes? Así sucedió con este muchacho. Es decir, este es el sueño, lo que acabamos de leer. Pero también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Ya estuvo el sueño, ahora viene la interpretación del sueño. Yo no sé en este caso qué era más difícil, si el sueño o la interpretación. Pero vamos a ver hoy lo puntual de este sueño, lo maravilloso de este sueño, lo exacto, la exactitud es tremenda. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Nosotros ya hablamos en algún tiempo acerca de lo que fue Nabucodonosor y el imperio babilónico. Esta mañana tocamos algo de ese tema también con los muchachos. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, ya pues del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Dios le dio la potestad a Nabucodonosor de gobernar sobre toda Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era un imperio. Era el imperio que gobernaba en ese momento sobre la tierra. Era lo más grande, no sé, un Biden, algo así. Una nación poderosísima, poderosísima. Bueno, hablando de Biden, no sé si ustedes vieron la intervención de Biden y de Benjamin Netanyahu en las Naciones Unidas. No sé cuál de las dos, la nación más poderosa del mundo y una de las naciones más pequeñitas sobre la tierra, cuál de los dos tuvo más poder al hablar. ¿Cuál de los dos sentenció más cosas al hablar? Cuando estaba Netanyahu, allí en el foro de las Naciones Unidas, en Nueva York, por cierto, hablando, hacía media hora había dado la orden de destruir el búnker donde se estaba escondiendo el mayor terrorista de los últimos 40 años. Hassan Nasrallah, esta semana fue muerto. Esta semana fue muerto. El viernes, hace 2 días, fue muerto. Con una precisión impresionante. Un país pequeñito de la mano de Dios. Por eso es que si tu comienzo es pequeño, no importa tu comienzo, desde que estés de la mano de Dios, no importa lo que venga. No importa el enemigo gigante que se ponga enfrente tuyo. Tú de la mano de Dios serás más que vencedor. Amén. De ese tema vamos a hablar tal vez el próximo domingo, en estos días vamos a hablar. Porque lo que se viene para el mundo entero es difícil, iglesia. Agárrate de la mano de Dios. Porque se están cumpliendo las profecías. Nunca como antes, como dije al principio, nunca como hoy se están cumpliendo las profecías bíblicas. Y vienen cosas tremendas para el mundo. No importa que estemos lejos, iglesia, hay gente que dice, no, estamos lejos, eso es en el otro extremo del mundo. ¿Sabes qué dijo Vladimir Putin hace una semana? Cuando amenazó a la OTAN, el poderío militar más grande del mundo, entre comillas. Les dijo, la radiación por una bomba atómica no tiene fronteras. Yo puedo destruir hoy una nación, pero las consecuencias las sentirá el mundo entero. Iglesia, pidámosle a Dios misericordia para nosotros, porque lo que viene es fuerte. El día que uno de estos locos, de uno de estos 10 o 15 locos más importantes y más poderosos de la tierra que están gobernando hoy, les dé por oprimir un botón y lanzar una bomba atómica, no importa el lugar de la tierra donde se lance,
nosotros, toda la humanidad, recibiremos las consecuencias. Lo dicen las profecías bíblicas. 21 castigos, vienen sobre la tierra. 21 castigos vienen sobre la tierra y algunos de esos tienen que ver con bombas atómicas y las consecuencias de ellas. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Todo esto que te estoy leyendo es la descripción de lo que venía después y de lo que vendrá después de hoy. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dale un aplauso al Señor por eso. Vamos a verlo en una gráfica para que tengamos una idea mejor de lo que yo estoy acabando de leer. Esto fue lo que vio Daniel. Una imagen muy grande, muy alta y terrorífica. Aquí la pueden ustedes observar. Una imagen que perturbó su sueño. Creemos que pudo haber sido así. Gracias. Este es el sueño que tuvo Daniel. Ahora vamos a ver la interpretación. Cuando Dios le habla a través de los sueños a Nabucodonosor, le habla acerca de la constitución de imperios poderosos. Le dice a él que está viendo exactamente lo que venía desde el tiempo 586 antes de Cristo, más o menos, cuando fue destruido, entre otras cosas, el primer templo. Lo que venía de ahí en adelante. Estamos hablando de que comenzó Daniel, más o menos fue deportado en el 586, pero todo lo que fue el reinado de los babilonios fue a partir del 600 antes de Cristo. Este es el sueño. Y comienza a mencionarle algunas cosas que hay en el sueño que él no entendía, pero que tienen una connotación específica. El primero de ellos es la cabeza. Es el imperio babilónico, como les decía a ustedes, desde el 605 hasta el 539 antes de Cristo. Este imperio fue un imperio que fue conocido precisamente por trabajar muy bien el oro. Y a Babilonia se le conocía como la ciudad dorada. Tremendo esto. Y le dice, este imperio eres tú. Este es tu imperio. Y yendo un poco hacia lo que fue Babilonia, vemos nosotros cómo el mismo Nabucodonosor se engrandeció, se ensoberbeció. Esta mañana veíamos nosotros con los muchachos de la alabanza cómo Nabucodonosor, un día estando en su palacio, que es uno de los grandes pecados del corazón del hombre, un día estaba en su palacio y él dijo, todo esto que ven mis ojos, lo construí yo. ¿Cuán grande soy? ¿Cuán poderoso me he hecho?
No hay una persona en el reino que no dependa de mí. Ni aun los animales no dependen de mí. Esa misma tarde estaba comiendo hierba como un buey, dice la palabra del Señor. Desde esa misma tarde en adelante, Dios hizo que su mente se perturbara, que perdiera la coherencia y terminó comiendo hierba como un buey. Fue tanto el tiempo que estuvo en el campo como un animal que le caía la lluvia, dice la palabra, en los primeros versículos del mismo libro de Daniel. Estuvo él tanto tiempo que sus vellos en su cuerpo le crecieron tanto que parecían plumas y lo cubrieron. ¿Y sabes cómo volvió él nuevamente a ser el rey de Babilonia? Cuando pudo tener cordura y reconocer que toda la Babilonia no era nada sino por el poder de Dios. Dice, entonces recuperé la cordura y reconocí a Dios como el que todo lo puede, como el soberano sobre todo. Y me fue devuelto mi reino. Dice que inmediatamente le volvió la cordura, volvió él nuevamente a gobernar sobre Babilonia y no solamente como antes, dice que su esplendor fue mayor. Pero en el mismo Daniel habla acerca de la caída de los babilonios. Vamos entonces a ir puntuando algo. Entonces vamos a relacionar Babilonia con Nabucodonosor. Pero les había dicho yo que en la profecía de Daniel también había otro muchacho que se llamaba Belsasar. Él fue el hijo de Nabucodonosor. Este muchacho fue peor. Porque en el 586 Nabucodonosor destruyó el templo. Y destruyó todo lo que tenía y todos los utensilios del templo. Miren esto. Y Dios me ha regalado, dentro de poco voy a traer una prédica que Dios me regaló trabajando esta prédica. Poderosa, iglesia, poderosa. Viene una palabra de Dios para nuestras vidas, poderosa. Él tomó todos los utensilios del templo y miren lo que dice. Vamos a Daniel capítulo 5. Recuerden que Nabucodonosor le dejó a su hijo un reino fuerte, un reino marchando. Y miren lo que sucede. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces, había una fiesta y se estaban embriagando. Belsasar, cuando ya estaba tomadito el hombre, con el gusto del vino, mandó que trajesen, miren esto, los vasos de oro y de plata de que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Muere entonces Nabucodonosor y Belsasar se creyó más grande que su papá. Y un día en una fiesta dijo, no solamente voy a embriagarme, sino me voy a embriagar depositando vino en los utensilios que son sagrados para el templo. Y los trago efectivamente. Y comenzaron a beber, dicen ellos, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Es decir, hicieron una fiesta pagana. Estando él embriagado con todas esas personas, en una de las paredes del palacio comenzó a suceder una escritura con un dedo. Era el mismo Dios advirtiéndole a Belsasar lo que había hecho. Dice que fue tan terrible lo que él vio, que se desencajó. Y algo que me produce hasta risa es que sus piernitas le temblaban. Dice que las rodillas le pegaban una con la otra, del susto tan terrible que le dio. Imagínate una escritura en hebreo y en arameo, porque Daniel fue escrito en hebreo y en arameo, ¿cierto? Estudiosa de la Biblia. ¿No sabías? En hebreo y en arameo. Por eso es el libro más difícil para traducir al alemán.
porque fue escrito, hay versículos que están un parrafito en arameo y otro en hebreo. Tiene que ser un erudito quien lo hizo. Y ya se los voy a demostrar. Cuando fueron llevados ellos eran judíos, ¿verdad? Los deportados, judíos, hebreos. Cuando fueron llevados ellos al palacio de Nabucodonosor, ¿cómo se llamaban? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Hebreo, nombres hebreos. Inmediatamente los babilonios le pusieron nombres arameos. Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel le decían Belsasar, hebreo y arameo. Así que comenzó a escribir, empezó el dedo a escribir en la pared una escritura, dice la palabra del Señor, en los dos idiomas. Y él se afana, se asusta. Imagínate quién no. El más poderoso de ese tiempo, Belsasar, que le temblaban las piernitas porque hay otro más poderoso sobre cualquier hombre. Hay otro que lo sabe todo, entiende los tiempos, muda los tiempos y hace lo que él quiere cuando él quiere. Y revela lo que él quiere cuando él quiere. Porque si él no lo revela, tú y yo no lo supiéramos. Y llama a Daniel. Miren esto es poderoso. Estamos diciendo que el 5, ¿verdad? Y miren lo que le dice, comienza Daniel a decirle todos los males que había cometido Nabucodonosor y todos los que estaba cometiendo él. Entonces, el verso 24 del verso 5 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, después de que le había dicho todo lo malo que él había hecho. Recuerden que Dios se lo revelaba a Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Primero le da la escritura, que fue lo que, miren esto tan tremendo. Tengo entendido, según lo que nos dice la escritura, que Daniel no vio la escritura. El que la vio fue Belsasar. Y viene Dios y le revela la escritura a Daniel. Le dice, mira, lo que usted vio fue esto. Lo que usted vio fue Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora le da la interpretación, igual que el sueño. Primero le da el sueño y luego la interpretación. ¿Era profeta o no era profeta? Wow, poderoso esto. Y la interpretación es la siguiente: Mene, contó Dios tu reino. Esta es la interpretación. Y ha puesto fin. Este Mene, Mene, Tekel, Uparsin es arameo. Esto es arameo. Y miren esto. Contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Y ahora dice Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¡Wow, Señor! Dios sopesó lo que tú eras y no vales nada. Así que, mira la consecuencia. Ahora mire, les voy a hacer otro ejemplo para que ustedes sepan que se escribió en arameo y en hebreo. Uparsin es arameo. Y Pérez es hebreo. Significan exactamente lo mismo. Tu reino ha sido roto. Pero hay algo más poderoso aquí. Recuerden que la cabeza era de oro, ¿cierto? Y seguía luego algo en plata. Sigue, papá. El pecho y los brazos eran de plata. Déjame hasta ahí. Eran de plata. Ay, espérate. El pecho y los brazos de plata. Y exactamente le dice al mismo Belsasar qué va a suceder. Le dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Sigue, por favor. Cabeza de oro, brazos y pecho de plata. Significa el reino persa. Este reino, como les digo a ustedes, inmediatamente encaja después del reino babilónico. El mismo año
que dejó de ser Babilonia, comenzó a ser Persia. El mismo año, en el 539. Esto es impresionante. Todo esto lo pueden leer ustedes en la historia. Esto no solamente en la Biblia, la historia corrobora la Biblia. La historia corrobora la Biblia. La ciencia corrobora la Biblia. La arqueología corrobora la Biblia. Todos los hallazgos que se han hecho últimamente corroboran la Biblia. Hasta hace unos 10 o 15 o 20 años, todos los científicos del mundo, a través de la ciencia, querían refutar la Biblia. Hoy todos la reconocen. Que quieren cerrar su mente y no les interesa, eso es otra cosa. Dios no es lo que tú piensas. Dios no es lo que tú piensas. Es más, a Dios no le interesa lo que tú pienses de Él. Como decimos nosotros normalmente ahora aquí en este lenguaje moderno, a Dios le resbala lo que tú pienses de Él. No le importa lo que tú pienses. Dios es Dios, tú pienses lo que pienses de Él. Dios no deja de ser porque tú pienses algo que no es Dios. Amén. Creemos en un Dios que es. El gran yo soy dice que es Él. Él es lo que es y no lo que tú y yo pensemos de Él. Así que te conviene pensar correctamente. Amén. Así que lo sigue el imperio medo-persa. Sigue, papá, por favor. Es impresionante porque son dos brazos. Los dos brazos, uno los persas y otro los medos. Pero uno de ellos dos, ¿sí ven que hay un brazo sobre el otro? Uno de los imperios dominó al otro. Nunca los dos brazos van a estar a la misma altura. Si tú los cruzas, uno va a estar sobre el otro. Un imperio gobernó al otro. Allí aparece Artajerjes. ¿Recuerdan ustedes que en Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, a partir de qué orden, quién dio la orden para que se reconstruyera el templo? El rey Artajerjes. En el 444-445, cuando el rey Artajerjes le da la orden a Nehemías de que comience a reconstruir la ciudad y volver a hacer otra vez las puertas de la ciudad, ahí parte, desde ese momento parten las 70 semanas de Daniel. Estamos a puertas de la semana 70, se han cumplido 69 semanas. ¿Quién recuerda esa profecía? ¿Quién la tiene clara? Creo que vamos a tener que darle otra repasadita como para que encajemos aquí en lo que estamos haciendo. Tal vez de pronto el próximo domingo le damos una repasadita rápida. Pero impresionantemente, con años exactos, a partir de que el medo-persa Artajerjes da la orden a Nehemías. Recuerdan que Nehemías era copero y estaba llorando y le dice a Nehemías, ¿pero qué te pasa? No, es que lo que pasa es que mi ciudad está destruida. La gente me dice que no hay puertas, todo lo quemaron. Y le dice Nehemías, le dice a Artajerjes, vaya, yo le doy el dinero, yo le doy los permisos, yo le doy los materiales y vaya a reconstruir su ciudad. Un rey pagano, porque Dios es Dios soberano. Porque Dios utiliza el mismo Satanás para bendecir a sus hijos. Gracias, Señor. El imperio medo-persa era un imperio que tenía aproximadamente 1 millón de soldados. Imagínate, en esa época ya tenía 1 millón de soldados. Y este imperio también cayó. Y viene después del imperio medo-persa el imperio de bronce. Sigue, hijo. Que es el imperio griego. El imperio griego fue gobernado por Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. También la historia lo corrobora. Un hombre que con 32,000 soldados derrotó un imperio de 1 millón de soldados. Óyeme bien, con 32,000, se cree que es el estratega más grande que ha existido sobre la tierra. El estratega más grande que ha existido sobre la tierra. Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Y allí comienzan a suceder muchas cosas que ya empiezan a atañernos a nosotros. Son cosas importantes para la actualidad. Viene luego el siguiente imperio. Recuerden, discúlpame, perdóname. Este imperio de Alejandro el Magno tenía el vientre y los muslos de bronce. Curiosamente, o escatológicamente más bien, todas las armaduras del ejército de este hombre eran
En bronce, en bronce. Y era un imperio, recuerden ustedes que entonces es el vientre y la parte baja del cuerpo, era un imperio conocido porque le daba rienda suelta a todo este tipo de cosas de lascivia y sexuales. Miren cómo es de tremendo esto. Viene entonces el cuarto imperio. Y este cuarto imperio, que son las piernas, es el imperio romano. El imperio romano, miren las piernas cómo son de largas, es lo más largo que tiene el cuerpo. El imperio romano duró 1000 años. Y fue un imperio de hierro. Un imperio que gobernó con mano fuerte a la humanidad. Miren su iglesia. ¿Cuántas barbaridades? Cuando la iglesia y el poder político se unen, suceden cosas como el imperio romano. Por eso unos hemos sido llamados a pastorear y otros a dirigir políticamente. ¿Ustedes qué creen al respecto? Yo estoy convencido que un pastor no puede dejar el púlpito para irse a decir las mentiras de los políticos. Porque cuando históricamente se ha unido la iglesia y el poder político, han sucedido cosas como el imperio romano. Entonces ya podemos hablar de la Inquisición, de la Santa Inquisición. Podemos hablar de todas las barbaridades que se hicieron en el pasado. Podemos hablar de las cruzadas, gracias Ivancito. Y todas las cosas que se hicieron, que las hizo un gobierno a nombre de la religión. Y todo quedó saldado. O sea, aquí no hay deudas por saldar, según ellos. Y déjame decirte que sí hay deudas por saldar. Hay deudas por saldar. Porque hay muchas cosas que se hicieron muy mal hechas. Así que se une la religión con el poder político. Eso es lo que quieren hacer también, por ahora. Por ahí hay un señor que le dicen el Papa, que quiere hacer eso. Eso es lo que está procurando hacer el hombre. Todo lo que habla. Yo no sé ese señor cuándo se va a morir, porque bíblicamente la Iglesia Católica tiene mucho todavía aquí en la tierra. Escatológicamente. Los católicos, los más conocedores dicen que este es el último papa. Los tiempos se acortan. Y ya tiene 86. Creo que tiene 85, 86 años este señor. Y si es el último papa, los tiempos están cumplidos. No hay más tiempo, iglesia. No hay más tiempo. No hay más tiempo. ¿Y qué es lo que él ha venido haciendo? Propendiendo para que suceda entonces lo que ya vamos a ver al final. Viene entonces el cuarto imperio, que es el imperio romano. Y el imperio romano se divide en dos. ¿Por qué se divide en dos? El imperio romano se divide en imperio romano de Oriente y de Occidente. Porque el emperador Teodosio murió y dejó dos hijos, Arcadio y Flavio Honorio. Arcadio, pues para poderles dar lo mismo a cada uno de los hijos, Arcadio se quedó con el occidente y Honorio con el oriente. Uno tenía como capital Roma y el otro Constantinopla. Constantinopla, pues imagínate. Y se divide en dos. Se divide el imperio en dos y este imperio comienza a conquistar sobre todo la parte de Europa, lo que hoy conocemos como Europa. Y miren, se divide curiosamente en 10 reinos. ¿Cuántos dedos tienen los pies? Se divide en 10 reinos. Estos reinos son los siguientes: los visigodos, los burgundios, lombardos, sajones, francos, alemanes, suevos, herulos, astrogodos y vándalos. Cada uno de ellos forma un país. Ahí está Italia, ahí está Alemania, ahí está España. Cada uno de ellos. Así que a raíz del imperio romano y de las dos piernas del imperio romano, porque se divide en dos, nace prácticamente la Europa moderna. 10 reinos que simbolizan los 10 dedos de los pies. Pero aquí viene lo hermoso para nosotros. Esto, recuerden que la continuación de las piernas son los pies. Y para nuestra actualidad viene entonces el último imperio.
El imperio final, di conmigo, el imperio final. Esta profecía, esta visión, este sueño fue para los tiempos que seguían y sobre todo para el tiempo final. De las 58 profecías que Dios le dio a Daniel, hay mucha que es escatológica, profecía escatológica, es decir, para los últimos tiempos. Dice el sueño que los pies eran de hierro, pero también tenían barro y que no se entremezclaban. Es absolutamente imposible que el hierro se mezcle con el barro. O sea, su composición química no lo permite, no se lo permite. El hierro y el barro no se van a mezclar. Dice el 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Recordemos que hay entonces una serie de naciones en Europa. ¿Qué ha sucedido en los últimos 50 años en el mundo? Bueno, iba a decir el G12, no, eso es otra alianza. El G7, aunque el G12 también es una alianza, ¿no? El G7, la ONU, la OTAN, el mercado común europeo, todo propendiendo para que se llegue a un solo pensamiento. Pero jamás lo han logrado. Nunca no han podido lograr. Porque pensamos diferente. Y sobre todo, por eso va a venir Jesús en el final de los tiempos a imponer una justicia perdurable, dice él. Porque es una justicia perdurable. Daniel capítulo 9 dice que él vendrá a imponer la justicia perdurable. ¿Por qué no ha habido entonces una amalgama entre los pueblos? Porque no hay justicia. Porque el que tiene quiere tener más. Porque el que tiene quiere subyugar al que no tiene. ¿O por qué creen ustedes que los Estados Unidos pretende meterse a tu casa y decirte qué debes preparar hoy de almuerzo? Eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos va a cualquier país del mundo y dice, aquí tienen que gobernar de esta y de esta manera. Y a ellos nadie les puede decir nada. ¿Por qué entonces se creó la OTAN? Porque tenían que resguardar, favorecer sobre todo, y atentos con esto, iglesia, Ezequiel capítulo 38, a la expansión del Islam en el mundo. Eso básicamente, porque cuando se dividen las 10 naciones, cada una de esas 10 naciones saca al Islam de sus países. Hubo guerras y a través de las guerras sacan al Islam. El Islam va a ser quien gobierne el mundo en los tiempos finales. 1.600 millones hay en este momento en la tierra. 1.600 millones. ¿Y cómo? La mayoría de ellos no son por convicción propia. La mayoría de ellos es porque les tienen un fusil en el cuello. Y si no practicas el Islam, te volamos la cabeza. Eso lo dice el Corán. Todo aquel que subyugue a alguien que no cree en el Islam va a tener un premio especial. Así que no se juntan estos pueblos. Y dice la palabra del Señor aquí en este sueño, que a través de alianzas humanas querrán someter a la humanidad o crear un pensamiento único. El Foro Económico Mundial es una alianza a la que pertenecen las instituciones y personas más poderosas del mundo. Oigan bien, el Foro Económico Mundial. Quienes están hablando de nuevas reglas para un buen funcionamiento del mundo. ¿Por qué? Porque todas estas alianzas no les han dado resultado. Todos estos tratados han sido mero papel, únicamente papel. Funcionamiento del mundo, en donde se dará paso a un gobernante único. Miren, aquí hay algo que tengo que compartírselo. El antiguo secretario de las Naciones Unidas era un africano, Kofi Annan, no sé si se acuerdan ustedes de él. Tal vez tenemos mala memoria. Lamentablemente por eso es que sucede lo que sucede, porque es que lo que pasó ayer ya no nos acordamos. Y todo viene concadenado.
Todo viene unido, entrelazado. A Dios no se le olvida nada, ni nada sucede por casualidad. Kofi Annan, que era el exsecretario de las Naciones Unidas, dijo hace unos 10 años más o menos, atentos a esto que dijo este señor, el secretario de las Naciones Unidas. Lo que hace Guterres hoy, ¿no? No sé cuál es peor. Yo creo que me quedo con Kofi Annan. Porque Guterres es un antisemita, antisionista. Si no hallamos la paz con urgencia en Oriente Medio, el mundo se incendiará. Miren la preocupación del mundo hoy en día también. Oriente Medio. En esa época estaban hablando exactamente de lo mismo. El mundo se va a incendiar. Además, es de imperiosa necesidad que en este tiempo surja un nuevo liderazgo mundial discúlpenme, es que lo escribí con mi letra y a veces me toca traer a alguien que descifre mi letra, pero no lo he encontrado, de verdad no lo he encontrado. Imperiosa necesidad que en este tiempo surja un nuevo liderazgo mundial que propenda por la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional. Di conmigo, que comande el progreso de globalización. Mire cómo todas las palabras concuerdan. Globalización, modernidad, un solo gobierno, no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos sin distinción alguna. ¿Cómo se escucha de bonito? O sea, la letra, pues, o al menos la intención, es buena, como todos los pactos que se han hecho. Miren lo que dice, cómo termina este señor. Venga de Dios o del infierno mismo, lo recibiremos con los brazos abiertos. Venga de Dios o del infierno mismo, lo recibiremos con los brazos abiertos. ¿Qué está diciendo este caballero? ¿Qué dijo este caballero? Que necesitamos alguien, una persona que nos libre de todo esto que estamos viviendo. Una persona que tenga el poderío intelectual, militar, que le crean los pueblos. Que haya un poder económico, lógicamente, un poder económico. Un poder religioso. Un solo poder. Recuerden lo que yo les acabé de decir con Roma, cuando se une la religión y el poder político. Imagínate cuando se reúnan la religión, el poder político y la economía. ¿Sabes qué va a salir de toda esa mezcla? Un hombre que se llama el anticristo. La Biblia le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el altivo de ojos. Así lo llama la Biblia. Hay un solo gobierno que dentro de no mucho tiempo se va a revelar. Pero como siempre les he dicho, iglesia, la bendición para nosotros lo dice Primera de Tesalonicenses, cuando ese hombre se ha revelado, un tiempito antes de que ese hombre sea revelado, la iglesia será raptada en las nubes. Tú y yo no vamos a tener que conocerlo. Bueno, si alguno tiene la inquietud, sí, tiene como la piquiña de saber quién es el anticristo, pues eso es fácil, quédate, la curiosidad, eso es fácil. ¿Quién va a ser? Mira, a través de los años se ha especulado mucho al respecto, mucho. Yo tengo 2 o 3 prospectos, les estoy pidiendo las hojas de vida, pero sobre todo uno, no lo voy a decir, ustedes lo conocen, está por Europa. Porque es que los 10 dedos también significan una alianza que se va a dar en los últimos tiempos, otra de tantas. Y muy probablemente como está la humanidad, recuerden que las 2 piernas vienen en 2 pies. Esto te lo digo, esto ya no lo dice la palabra, te lo digo yo, porque
No sé si es así, tal vez puede ser así. Vienen los dos pies, los 10 dedos, y siguiendo con la misma tónica de la división, el mundo está dividido en dos, en Oriente y en Occidente. Así como la Iglesia Católica estuvo dividida, perdón, el Imperio Romano estuvo dividido entre Oriente y Occidente. ¿Cómo son las amenazas hoy en día? Oriente a Occidente, Occidente a Oriente. ¿Cómo está sucediendo las cosas? Volviendo un poco a la muerte de este sanguinario que murió el viernes pasado, ¿sabes quién le proveyó la bomba? O las bombas, porque fueron realmente 84 bombas, cada una de 1 tonelada, es decir, 84 toneladas le regalaron a 10 de los más grandes representantes de Hezbollah en el mundo. 84 toneladas de explosivos. Esas bombas se las proveyó Estados Unidos a Israel. Esas bombas se las proveyó Oriente contra Occidente. Ay, pero es que Israel está en Oriente Próximo, sí, pero está del lado de las democracias. Las democracias no están en Oriente, las democracias están en Occidente. Bueno, al menos geopolíticamente, sí. Esto está cambiando mucho. Esto está cambiando mucho. Oriente contra Occidente. Dice Vladimir Putin, no le den armas de largo alcance a Volodymyr Zelensky, porque si no yo le lanzaré una bomba atómica. Oriente contra Occidente. Irán prometió vengar la muerte de todos sus aliados. Con bombas que ¿quién se las provee? Rusia. Oriente contra Occidente. Las más grandes amenazas de guerras en este momento y también religiosas y de conceptos políticos son Oriente contra Occidente. Yo creo firmemente que finalmente, en el final de los tiempos, esos 10 dedos que hemos hablado, que son las 10 naciones que nacieron en Europa, serán 5 naciones de Oriente y 5 naciones de Occidente que se unirán en uno de esos tantos tratados y de allí saldrá el anticristo. Pero ¿qué dice entonces la Biblia, esta profecía, al final de este imperio? Y de la manera que viste Y en los días de estos reyes, del Dios del cielo levantará un reino. El Dios del cielo levantará un reino. Di conmigo, uno. Será un solo rey. Será un solo reino. Después de que toda esta gente haga sus alianzas, se levantará un reino, pero de parte de Dios, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, es decir, ya no se va a heredar, ya los babilonios no van a venir con los medopersas y luego se lo van a entregar a los griegos y luego a los romanos, sino ese reino que se instaurará, ese será el último reino, el último imperio sobre la tierra, y ese reino será el fin. Miren esto: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La palabra del Señor nos habla, y nosotros lo creemos firmemente, que después de que se levante esa figura del anticristo, después de que reine 7 años, será un reino, el imperio más corto, porque los otros imperios que hemos visto son imperios que han durado cientos de años. El imperio del anticristo durará ¿cuánto? 7 años. ¿Cuánto? 7 años. 7 años, que es el tiempo de la gran tribulación, o el tiempo de la tribulación. Porque la tribulación se divide en dos, los escatólogos dicen que se divide en dos. Yo creo que sí puede ser principio de dolores, que es la tribulación, y la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de una gran y terrible tribulación. Cuando este hombre haya hecho todo lo que va a hacer, todo lo que dice que el mismo Dios se lo permitirá, porque el mismo Dios permitirá que tenga poder y que asesine a todos los que quieran arrepentirse y todos los que quieran saber de Dios. Por eso no tenemos que quedarnos del rapto, iglesia.
Porque en esos 7 años que el anticristo va a estar gobernando sobre la tierra, a todo el que hable, mencione algo de Dios, a esa persona le va a costar la cabeza. Será la única manera en que tú recibas salvación. Cuando hables de Dios, retengas tu fe y pongas tu cabeza para que sea cortada. Entre otras cosas, ¿ustedes saben cómo es el ajusticiamiento del mundo islam? Ellos no fusilan, ellos cortan cabezas. Por eso yo les digo a ustedes, Ezequiel capítulo 38, cuando vengan las naciones sobre Israel, el mundo musulmán se va a imponer en el mundo. Y el mundo musulmán, que es el que está en este momento amenazando a Israel, será el mismo, de ese mismo mundo musulmán, donde saldrá el anticristo, y de las manos de ese mundo musulmán será que Dios librará a su pueblo en los tiempos finales. El Armagedón, la guerra del Armagedón. El valle se sucederá en el valle de Megiddo. Dijo Alejandro el Magno, cuando estaba pasando por allí por el valle del Armagedón, dijo: este sitio es el... Mire lo que dice él. ¿Hace cuántos años lo dijo? ¿Cuántos siglos lo dijo Alejandro Magno? Dijo, cuando pasó por el valle del Megiddo, dijo: si uno quisiera elegir un lugar en la tierra, el lugar perfecto para tener una guerra sería este. ¿Sabes dónde se va a suceder? Ahí. Ahí se va a suceder la tercera guerra mundial. Lo que la Biblia llama como el Armagedón. Mis amados, solamente cojámonos de la mano de Dios, no nos pongamos tristes. No nos angustiemos, porque es que cuando yo hablo de estas cosas, yo veo muchas caras angustiadas. No hay necesidad de angustiarnos. No nos angustiemos. ¿Saben qué debemos hacer? Andemos derechito. Que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia en las nubes, Él nos recoja a nosotros, podamos hacer parte, no de aposento de restauración, sino de la iglesia, la esposa del Cordero. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo quisiera que te pusieras en pie y que cantásemos una canción, que la cantemos con entendimiento.